Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El báculo quebrado, el precio de apoyarse en la caña. Atención amigos de que hablan Geo, iniciamos el análisis profundo de este lunes 9 de marzo de 2026. El radar nos muestra que las potencias están usando a las naciones del Golfo como herramientas de un tablero que ya no controlan. Como decía o dice la profecía de Ezequiel 29, se han convertido en un báculo de caña. Cuando las monarquías se apoyaron en la mano del imperio buscando protección, el báculo se quebró. Hoy lo podemos ver con las bases estadounidenses en suelo árabe, que no son escudos, ahora son pararrayos. El profesor del MIT, Theodor Postol, confirma que el paraguas ha fallado. Los miles de drones iraníes han demostrado que apoyarse en la tecnología ajena es como sostenerse en una caña que termina hiriendo tu propio hombro. Vamos a complementar este episodio de que hablan Geo con un aspecto filosófico e historiador. Filosófico, Paul Virilio, filósofo francés, con la trampa de la tecnología. Virilio decía algo que encaja perfectamente con el paraguas con fugas de Donald Trump. Y decía, cito, inventar el barco es inventar el naufragio. Inventar el avión es inventar la caída. Inventar el sistema de defensa total es inventar la vulnerabilidad total. La geopolítica de báculo. Cuando Estados Unidos llenó el Golfo de sistemas Patriot y centros de datos de inteligencia artificial, convenció a sus aliados de que eran invulnerables. Pero al igual que el báculo de caña de Ezequiel, esa misma tecnología atrajo el rayo. El accidente. El accidente de ese sistema de defensa no fue un fallo técnico. Es su destino final cuando se enfrenta a una resistencia mosaico que no juega bajo sus reglas. En el aspecto histórico, Tucídides, el diálogo de los Melios. Tucídides, historiador griego, en su escrito de Historia de la Guerra del Peloponeso, narra cómo Atenas, en aquel entonces la potencia, le dice a la pequeña isla de Melos, cito, el fuerte hace lo que puede y el débil sufre lo que debe. Es la geopolítica del báculo, ¿no? Melos confió en que su alianza y su derecho los protegerían, pero Atenas lo destruyó porque su utilidad estratégica pues había terminado. Hoy las naciones que albergan bases de Estados Unidos son los melios modernos. Creen que el báculo de caña es un pilar de mármol, pero Tucídides nos advierte que para la potencia el pequeño es solo una herramienta desechable. Así pues que en el primer bloque de este episodio hablaremos del escudo roto. El profesor del MIT, Theodore Postol, lo ha dicho con una claridad que asusta al Pentágono. Las defensas aéreas de Estados Unidos han sido ineficaces contra el enjambre iraní. Miles de drones han desbordado el paraguas de Trump, convirtiendo sus bases en un Oriente Medio en pararrayos de una tormenta que no pueden detener. En el bloque 2 hablaremos de la rendición del petróleo, perdón. Fíjense en el giro de guión de Le Monde. Washington, desesperado por la falta de crudo, ha tenido que autorizar a India a comprar petróleo ruso. ¿Quién le iba a creer, no? Sí, amigos de que hablan Geo. Para salvar la bolsa y evitar un colapso total en Wall Street, Trump ha tenido que dar luz verde al Kremlin. Ese león rugiente ha tenido que pedirle permiso al oso para que el mundo no se apague. Y en el bloque 3 hablaremos de el régimen que no cae. El Washington Post admite lo que este canal ya sabíamos. Ni una guerra a gran escala derrocará al Teherán. Mientras tanto, Reuters confirma que la sucesión está lista. Moshtaba Khamenei asume el mando. El linaje continúa. La defensa mosaico resiste y Estados Unidos ya empieza a sentir la escasez
de municiones. Como decía Fyodor Dostoyevsky, ¿no? La fuerza de un hombre se mide por su capacidad de mirar la verdad a la cara, sin perder la fe. Hoy miramos la verdad de un imperio que se está desangrando en municiones caras contra los drones de plástico. Sin demora, iniciamos la guardia del lunes. Empecemos con el MIT, desnuda al Pentágono, la paradoja del Patriot. Este radar detecta una grieta profunda en la narrativa oficial de Trump. El profesor emérito del MIT, Theodore Postol, una eminencia en defensas antimisiles, lo ha dicho sin tapujos. Las defensas estadounidenses han sido ineficaces contra el enjambre iraní. No es que no puedan interceptarlos, es que sencillamente son demasiados. Es la estrategia de la saturación, el efecto Ucrania, ¿no? Postol explica algo que en este radar hemos advertido. Irán está aplicando la lección de Rusia en Ucrania. Usan miles de drones baratos para agotar los inventarios de misiles interceptores. Como dice el profesor, los drones son omnipresentes. Una vez que el inventario de Patriot y THAAD se agota, y los informes sugieren que Estados Unidos ya ha gastado una parte crítica de sus reservas en solo días, pues los objetivos de alto valor quedan totalmente indefensos ante los misiles balísticos sofisticados, y de esos Irán ya tiene un mogollón. La muerte por matemática. Escuchen bien esta cifra, amigos de Que Hablan Geo. Disparar 2 o 3 patrios para detener un solo proyectil es un suicidio financiero. Y en su momento hemos visto cómo los países árabes incluso lanzan de 10 a 15 de estos proyectiles, ¿no? Estados Unidos está disparando lingotes de oro para detener motos con alas. Es que eso son moticos con alas. Postal advierte que las ojivas de estos drones son suficientemente potentes para causar daños masivos. El paraguas con fugas, ¿no? Del que hablamos al inicio no es una metáfora, es una realidad de ingeniería. El báculo de caña tecnológico se ha quebrado bajo el peso de la cantidad sobre la calidad. Hagamos un análisis de centinela, ¿no? Llamémosle esto la física de la derrota. Aquí es donde vinculamos la técnica con la reflexión social y podríamos decir también espiritual. Miren la profundidad de lo que nos dice este experto del MIT. El engaño de la categoría. Al igual que el amigo por conveniencia, ¿no? Que presume de un estatus que no puede sostener en la crisis. El Pentágono presumió de un sistema infalible, pero ante la calamidad del enjambre, el sistema se olvida de su promesa de protección. El báculo de caña industrial. Como dice Ezequiel, el báculo se quebró y les hizo flaquear los lomos. Estados Unidos no puede fabricar misiles a la velocidad que Irán lanza drones. La industria de defensa es ese apoyo falso que al romperse deja el hombro de los aliados, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, sangrando bajo el fuego. Y una reflexión bajo el radar, ¿no? Posto nos recuerda que en la guerra moderna la soberbia es el primer paso hacia el naufragio. Washington confió en su categoría tecnológica, pero Irán respondió con el realismo de la masa. Como decía Tucídides, el fuerte hace lo que puede, pero hoy lo que puede hacer el fuerte está limitado por una bodega de municiones que se queda vacía. Así pues que ser sobrios, la tecnología es una herramienta, pero cuando se convierte en un ídolo de falsa seguridad, el báculo de caña siempre termina astillándose. Así que el radar técnico confirma que el colapso de la invulnerabilidad, como estamos viendo, el realismo de Tucídides nos enseña que el fuerte hace lo que quiere. Para que este radar siga siendo fuerte e independiente, sin depender de los báculos de caña, de los grandes algoritmos o censuras, amigos de Que Hablan Geo, su apoyo es vital. Si valoran esta guardia diaria, pueden invitarnos a un café, en un Buy Me a Coffee o realizar un aporte en PayPal.
Los enlaces están ahí abajo en la descripción del video. Gracias por mantener este radar encendido y soberano. Y ahora entremos al el pacto con el diablo. Sembrar vientos, cosechar tempestades. Atención amigos de que hablan Geo. Llegamos al corazón de la advertencia. Golovashin y el escritor Sergei Dorovsky nos lanza una pregunta que debería quitarle el sueño a los líderes en Varsovia, Bucarest y Tallinn. ¿Están seguros de que el paraguas que hoy celebran no será el pararrayos de mañana? Lo que estamos viendo en el Golfo no es una excepción, es el modelo de negocio del imperio. Sí, es la estafa geopolítica. Miren la magnitud de la jugada. Washington vendió una ilusión de seguridad a cambio de bases reales, dinero real y soberanía real. Ahora que la tienda está cerrada y los misiles caen, los compradores árabes se dan cuenta de que el seguro no cubre el incendio. Como dice Dorobosky, cualquier acuerdo de este tipo es un pacto con el diablo. Ganas hoy un poco de estatus, pero mañana entregas la vida de tu gente como una moneda de cambio. La sentencia de Oseas. Es que miren, no solamente es de que hablan Geo que cita eh, la Biblia. Este escritor también lo hace. Y hace referencia a la sentencia de Oseas. El análisis cierra con una cita que estremece, conectando con nuestra reflexión de hoy. Oseas 8:7. Y cito, porque sembraron al viento, también segarán torbellino. Los países que invitaron al imperio para protegerse, sembraron el viento de la injerencia y hoy están cosechando el torbellino de las defensas de mosaicos de Irán. No habrá harina de prosperidad. Y si la hay, como dice la escritura, extraños la devorarán. Hoy ese extraño es el complejo industrial militar que sigue cobrándose misiles de 4 millones mientras las ciudades aliadas arden. Pero siguen cosechando o consumiendo la harina, ¿no? El billetico verde en este momento. Así que esto nos da una amarga sensación del uso, ¿no? Miren los tanques de combustible en Bahrein y el humo sobre Kuwait. Es la imagen de la amistad por conveniencia, ¿no? Llevada a su conclusión lógica. El amigo que te usó para sus aventuras militares ya está rescatando a sus propios soldados. El amigo que te prometió categoría te ha dejado con las cenizas y el silencio de una línea telefónica que ya nadie contesta. Volvemos a Ezequiel 29, ¿no? El báculo de caña no solo se quebró, se convirtió en la estaca que atraviesa el hombro de quien se apoyó en él. Así que estar atentos ahí en la torre de vigilancia. Vigilad, velad, porque una vez que los misiles están en el aire, ya no hay diplomacia, solo consecuencias. Como dice Golovashin, piensen mientras tengan tiempo. Una vez que las cenizas caen, lo único que queda es la amarga sensación de que simplemente, pues, fueron utilizados. El paraguas para rayos, ¿no? La burbuja de las estadísticas. Entramos en aguas profundas con el análisis de Vladimir Golovashin. Hay un chiste viejo sobre un paraguas que funciona hasta que llega el huracán, ¿no? Pues bien, el huracán ya está aquí y el paraguas estadounidense ha resultado ser un pararrayos. Trump anunció triunfalmente que la flota iraní estaba hundida y que a Teherán solo le quedaban el 20% de sus lanzamisiles. Pero hoy, el humo sobre Bahrein cuenta una historia muy distinta. El golpe a Bapco por sus iniciales BAPCO. Las estadísticas no arden. Fíjense en la ironía. Mientras Washington celebra una victoria total, drones iraníes impactaban con precisión quirúrgica en los tanques de combustibles de la compañía petrolera de Bahrein, Bapco. Irán ataca con la misma facilidad con la que Trump concede entrevistas. Si solo les queda el 20%, pues ese por ciento está siendo el más efectivo de la historia militar moderna, ¿no creen? Teherán no discute cifras, responde con hechos.
Todas las bases de Estados Unidos en el Golfo son objetivos legítimos. Y les digo una cosa, esto todavía es solo el comienzo. La trampa de la ubicación, de protectores a blancos. Aquí está la lógica cínica de Golovachin que expone las bases en Kuwait, Bahrein, Qatar y los Emiratos Árabes no protegen a esos países, los convierten en el imán de los misiles. Las naciones del Golfo invirtieron miles, pero miles de millones. Qatar puso 10.000 millones solo en la inteligencia artificial Udeid, creyendo que compraban un seguro de vida. Hoy descubren que lo que compraron fue una diana pintada en su propio patio. El paraguas gotea porque no fue diseñado para proteger al aliado, sino para servir a los intereses del imperio. Es que aquí podríamos analizar esto y lo podríamos titular el seguro que no paga, ¿verdad? Miren la profundidad de esta traición. El amigo que atrae el rayo. Como hablábamos al principio, este es el amigo que te pide que te guarde sus cosas en tu casa y cuando vienen a cobrarle, es tu casa la que termina apedrada. Bahrein y Qatar pusieron el territorio y el dinero y la confianza. Hoy ponen los muertos y la infraestructura en llamas. Es el báculo de caña financiero, ¿no? Esos 10.000 millones de dólares en inteligencia artificial UDEID son hoy el báculo de caña que se quiebra. Al apoyarse en la protección de Estados Unidos, estas naciones solo han logrado que el conflicto de otros se conviertan en su propia ruina. Como dice Kalobashin, el bando atacante le trae sin cuidado quién vive cerca. Si hay una bandera estadounidense, hay un objetivo. El paraguas de Trump hoy es de papel. Y el huracán ya lo ha destrozado. Así que el radar muestra que el seguro estadounidense pues ha expirado. Y es que aquí podemos ver el precio de la ingenuidad, ¿no? Los escudos humanos con chequera, ¿no? Aquí entramos en el terreno de la cruda realidad social. Golovacin lo llama el precio de la ingenuidad. Las monarquías del Golfo están descubriendo que sus inversiones multimillonarias en defensa no compraron seguridad, sino una invitación al desastre. Escuelas cerradas, turistas huyendo y el estrecho de Hormuz bloqueado. El oasis se ha convertido en el campo de tiro. Es el mito de la protección, ¿no? Fíjense en la tragedia de Bahrein. No solo arden los tanques de combustible, sino que los restos de los misiles interceptores, esos que supuestamente se salvan, han dañado edificios universitarios. Kuwait ya no cuenta con sus bajas fronterizas. Cuando los aliados preguntan, ¿pero no permitieron protección? La respuesta de Washington es un silencio cínico. Los sistemas TAAD en los Emiratos Árabes Unidos y Jordania están siendo desactivados y priorizados solo para el personal estadounidense. ¿Ok? La lógica es imperial. Primero mi gente, después lo que pagan la factura. Como el que dicen por ahí, primero mis dientes, después mis clientes. Así que esta es la hemorragia de municiones, ¿no? Aquí el historiador Mijael Policarpo toca la fibra técnica. El consumo de misiles es insostenible. Países como Kuwait y Qatar, presos del pánico, están disparando 5, 6, 10, 15 interceptores para intentar detener un solo misil iraní. Es una matemática de quiebra. Los arsenales se vacían, la producción no arranca y el paraguas, pues ahora gotea fuego. Teherán lo dice con una claridad que asusta. Atacamos lo que tenemos a nuestro alcance. Y lo que tienen a su alcance son las bases que estos países, pues, invitaron a su territorio. Es la traición del báculo, ¿no? El socio que te usa de escudo. Estados Unidos ha convencido a estos países de financiar la infraestructura, poner la logística y, ojo, y asumir el riesgo político. Pero a la hora de la verdad, el sistema de defensa está diseñado para proteger al dueño del circo, no a los que compraron la entrada. Es la lección de Ezequiel, ¿no? El báculo de caña se quebró
Y al romperse, como dice la escritura, les hizo flaquear todos sus lomos. La economía de estas naciones se tambalea porque su seguridad dependía de una promesa que nunca fue real y leal. Cuando dice Golobashi, se está gestando una desilusión profunda. Las élites árabes ya no consultan a puerta cerrada cómo salir de esta trampa. Han descubierto que en el ajedrez del imperio, ellos no son los jugadores, sino los peones que se sacrifican pues para proteger al rey. El radar detecta que la confianza se ha evaporado más rápido que el combustible en Bahrein. Hablemos de la capitulación del tesoro, el regreso del oro negro, pero ruso. Atención, amigos de que hablan geo. El radar detecta un movimiento de desesperación en Washington. Le Monde confirma lo que parecía imposible hace apenas un mes. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha tenido que autorizar a India a reanudar la compra de petróleo ruso. ¿Por qué? Porque la guerra contra Irán ha convertido el estrecho de Hormuz en un cementerio de logística y el mundo se está quedando sin combustible. ¿Mm? El petróleo como armada de doble filo, ¿no? Fíjense aquí en la ironía. Washington presionó a India en febrero para que hoy rechazara el crudo de Moscú, pero hoy, con el barril Brent rozando los $93, ahorita escuchaba por ahí que subió a 115 y ahora bajó a 107 y esa bajada se debió porque ha sucedido pues porque los europeos pues han dado una orden de empezar a utilizar sus reservas, pero está subiendo otra vez. Esos son niveles no vistos desde 2022. El orgullo estadounidense, pues como podemos ver, se ha quebrado. Han otorgado una excepción de 30 días para liberar los 22 millones de barriles rusos que estaban bloqueados en el mar frente a las costas de India y Singapur. Dicen que es solo por 30 días, ¿no? Pero el lenguaje de la necesidad, yo a eso le llamo capitulación. ¿Mm? El presupuesto de guerra de Putin, blindado. Rusia calculó su presupuesto de defensa con un barril a $59. ¿Mm? Cuando los precios disparados por el conflicto en Irán, Moscú está haciendo caja como nunca. Mientras Occidente se desangra pagando energía cara y enviando municiones al Golfo, el Kremlin ve cómo su crudo, sin vender, ahora es el salvavidas de la economía india. Como dice el viceprimer ministro Alexander Novak, nuestro petróleo tiene demanda. Si lo compran, lo vendemos. Así de simple, así de crudo. La ventaja del oso. Aquí es donde conectamos con la geopolítica profunda. Miren el tablero. China está tranquila porque tiene un acuerdo de paso seguro con Teherán. India respira porque Estados Unidos le ha dado permiso para volver con su antiguo proveedor. Rusia se frota las manos mientras el precio sube y Putin amenaza con cortar el GNL a una Europa que ya no sabe de dónde sacar gas tras el ataque a las plantas de Qatar. La reflexión de este radar, les digo, esto es lo que pasa cuando te apoyas en el báculo de la caña, en el báculo de caña, perdón, de las sanciones ideológicas. Otra vez, ideologías, ¿no? Washington pensó que podía asfixiar a Rusia e Irán al mismo tiempo, pero la física de los mercados es implacable. Para que la economía global no colapse antes del 4 de abril, el imperio ha tenido que pedirle a India que le compre al enemigo. Como decía Tucídides, el fuerte hace lo que puede, pero hoy el fuerte está teniendo que pedir permiso para que el mundo no se detenga. Es el accidente integral del que hablábamos, ¿no? Al intentar romper a Rusia, han terminado rompiendo la seguridad energética de sus propios aliados.
Así que el báculo se hastía y el oso recolecta la miel. Hablemos del abismo de Wall Street, el 1929 de Donald Trump. Aquí se detecta una tormenta perfecta en los mercados. Ahora Vox, diario francés, lanza una advertencia que hace temblar el despacho oval. La guerra en Irán no solo es una tragedia militar, es el alfiler que va a pinchar la mayor burbuja bursátil de la historia. Trump presume de un Dow Jones de 49,000 puntos, pero ese edificio está construido sobre arena y la marea está subiendo. Es el efecto mariposa y el caos organizado. Este artículo francés dice que nuestras mentes solo ven los fragmentos del caos. Una mariposa bate sus alas en el estrecho de Hormuz y el mercado en Nueva York se desploma. Si Teherán cumple con su amenaza y cierra el paso por donde transita el 20% del petróleo mundial, el barril saltará a los $150. Esto no es una predicción, es física económica. Estaríamos ante una repetición de la crisis de 1973, pero con una economía global mucho más frágil y sobrecalentada. El optimismo irracional contra la realidad de Keynes. Wall Street vive en una euforia artificial, desconectada de la realidad por años de impresión de billetes. Las agencias de calificación, como dice el texto, están desconectadas de la realidad, pero recuerden la máxima de Keynes. El, mer- el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que tú puedes permanecer solvente. ¿Mm? Trump ha estirado la liga al máximo, pero la variable imprevista, la guerra total en Oriente Medio, ha roto el modelo cuántico de las inversiones. A ver, analicemos esto y llamémosle la trampa de la supernova. Aquí es donde aplicamos la profundidad para ustedes, amigos de que hablan G. Ponga atención. Mire lo que nos dice el experto Patrice Bravo. Estamos viendo el resplandor de la supernova. Una estrella brilla más que nunca justo antes de morir. Ese Dow Jones de 49,000 puntos es ese brillo final. ¿Mm? Es una inflación descontrolada. Si el petróleo sube a 150, las tasas de interés se dispararán. Las inversiones huirán de las acciones y los vendedores en corto, los que apuestan al desastre, tomarán el control. Es el efecto dominó, ¿no? No solo perderán los grandes fondos, la ruina alcanzará a millones de pequeños inversores que creyeron en el espejismo de la invulnerabilidad. Es el báculo de caña financiero, ¿no? Volvemos otra vez a Ezequiel 29. La bolsa estadounidense es el báculo de caña en el que el mundo se apoya. Cuando se quiebre por la presión de la guerra, les hará flaquear todos sus lomos. Como decía Galbraith, ¿no? Llegará el día en el que el mercado colapsará sin un final a la vista. Trump lo sabe. Por eso ha autorizado el petróleo ruso a India. Está intentando desesperadamente bajar la presión de la caldera antes de que el Wall Street le estalle en la cara en el pleno año electoral. El radar no miente. La burbuja tiene fecha de caducidad. Hablemos del jaque mate persa, lo que le llaman ahora la defensa mosaico. Aquí, Pepe Escobar lo confirma. El Pentágono cayó en la trampa. Lo que Washington pensó que sería una operación de fin de semana se ha convertido en una muerte por 1,000 cortes. Irán no está peleando para ganar batallas, está peleando para quebrar el modelo de negocio del imperio. Se llama defensa mosaico y es el arte de agotar al gigante con hormigas de acero. La inteligencia del desgaste. Fíjense en la matemática del desastre. Irán lanza drones viejos y lentos para obligar a Estados Unidos a disparar misiles Patriots. Cada interceptor cuesta 3,2 millones de dólares y el dron iraní cuesta menos que una moto.
Es solo, en solo 4 días, el sistema financiero global ha visto evaporarse 3.2 billones. Ojo, billones en español, con 12 ceros. No os confundáis. No, billions al estilo gringo, 3.2 billones de dólares. No es una guerra de misiles, es una guerra de facturas que Occidente ya no puede pagar. Es el báculo de caña tecnológico que se está astillando por el peso de su propia ineficiencia. A ver, el puente Astracán-Teherán y el factor ruso. Mientras Trump ruge, el radar detecta un flujo constante de carga secreta desde Rusia. Aviones IL-76 y AN-124 vuelan desde Astracán con materiales que los hacen invisibles al radar civil. Rusia no solo observa, está suministrando sistemas de guerra electrónica Krasukha 4IR y baterías S-400. Irán ahora controla el 70% de su espacio aéreo. ¿Quién lo iba a decir? El paraguas que gotea es el de Estados Unidos, mientras el escudo persa se endurece con tecnología del Kremlin. ¿Mm? Ese, podríamos ver que se acerca el fin del petrodólar, ¿no? Aquí conectamos el realismo de Tucídides y su visión social. Amigos de que hablan Geo, miren lo que dice Pepe Escobar sobre el colapso de Dubái. Ese oasis de lujo era el símbolo de éxito del petrodólar. Hoy, con los centros de datos ardiendo y el estrecho de Hormuz cerrado, excepto para rusos y chinos, el modelo de protección ha cambiado de cambio de dólares, perdón, ha muerto. Es ese amigo de conveniencia, ¿no? Las monarquías del Golfo están viendo cómo su protector quedó atrapado en la arena en 96 horas. El báculo se rompió y ahora ellos sufren el impacto económico. El ajedrez de Teherán, el Shahmat, significa que el rey está indefenso. Trump, el nuevo Calígula, según Escobar, no sabe jugar al ajedrez y está buscando desesperadamente una salida antes de que la bolsa de Nueva York desaparezca. Es la realidad de la caña. Como decía Ezequiel, cuando se apoyaron en el báculo, este se quebró. Hoy ese báculo es el sistema de pagos SWIFT y el petrodólar. China y los BRICS se frotan las manos. El nuevo sistema financiero paralelo está naciendo del humo de los patriots agotados. Como nos advertía Tucídides, el fuerte cree que su poder es infinito hasta que se topa con un muro de realidad asimétrica. Irán ha guionizado su propia defensa para que el costo político y económico sea insoportable para Washington. Así que el rey está al descubierto y el tablero está en llamas. El fracaso del cambio de régimen, la advertencia del NIC. A ver, atención amigos de que hablan Geo, porque el radar detecta una fractura total entre la retórica de Trump y la realidad de sus espías. El Consejo Nacional de Inteligencia, el NIC, que agrupa a 18 agencias de espionaje de Estados Unidos, ha entregado un informe clasificado al despacho Oval. Ni una guerra a gran escala derrocará el sistema iraní. Trump quiere ser el titiritero que elija al próximo líder, pero Teherán ya ha activado sus mecanismos de continuidad. El factor Mojtaba y la resistencia ideológica. Trump dice que Mojtaba Jamení es incompetente, pero el CGRI ya ha cerrado filas en torno a él. La inteligencia estadounidense admite que la alianza militar clerical es sólida y que no hay oposición capaz de tomar el poder. Como dice la experta Susan Meloni,
No hay otra fuerza en Irán que pueda desafiar al régimen. Trump está bombardeando estructuras, pero no ha podido tocar el alma de la resistencia persa. Es el espejismo de la operación Furia Épica que muy pronto se va a convertir en el error épico, ¿no? En vez de Furia Épica, vamos a empezar a llamarle a esta operación el error épico. Mientras la Casa Blanca dice que Irán estaba literalmente aplastado, los hechos muestran lo contrario. Trump quiere una limpieza de líderes, pero el presidente del Parlamento iraní, Halibaf, le ha respondido con una bofetada dialéctica. El destino de Irán lo decide su pueblo, no la banda de Epstein. ¿Mm? Esta mención personal al pasado de Trump muestra que en Teherán no hay miedo, sino un desprecio absoluto por la autoridad moral de quien los ataca. El heredero del rayo, Majtaba Jamenei, toma el mando. Atención amigos de que hablan geo. El humo de los ataques israelíes sobre Teherán no ha podido ocultar el anuncio que Washington no quería escuchar. Reuters confirma que el Consejo de Expertos de Irán ya ha votado. Mojtaba Yameni sucederá a su padre como líder supremo. O sea, mataron a Jamenei y han elegido a Jamenei. Jamenei continúa. La estructura se mantiene firme y el linaje de la República Islámica pues continúa. La respuesta del ojo por ojo, ¿no? Mientras Israel atacaba depósitos de combustible en Teherán, Irán golpeaba el corazón de la supervivencia en el Golfo, la planta desalinizadora en Bahrein. Fíjense en el mensaje. Irán está diciendo que si ellos no tienen combustible, sus vecinos no tendrán agua. Es la defensa mosaico, ¿no? En su máxima expresión. No es solo guerra militar, es guerra existencial por los recursos básicos. Y según tengo entendido, estas plantas salineras o desalineras, pues es muy fácil destruirlas, ¿eh? ¿Mm? Pero son críticas, principalmente para estos países, ¿no? La arrogancia frente a la realidad. Donald Trump declaró en ABC News que si el sucesor no tiene su aprobación, no durará mucho. Es el lenguaje del amigo por conveniencia, ¿no? Que cree que todavía tiene la categoría de juez supremo del mundo. Pero mientras Trump habla, el CGRI ya ha nombrado a sus nuevos mandos militares. Han asesinado a figuras claves, sí, pero como bien dice el Washington Post, la alianza militar clerical está diseñada para regenerarse. Trump exige rendición incondicional, pero lo que recibe es una sucesión blindada. Hablemos del arsenal vacío, la advertencia de The American Conservative. A ver, aquí detectamos una alarma roja dentro del propio sector conservador de Estados Unidos. Juan del Gruber, en The American Conservative, lanza una advertencia brutal. Washington está gastando en días lo que tardará media década en reponer. ¿Mm? Mientras Trump exige una rendición incondicional, sus arsenales de alta tecnología se están evaporando frente a drones de bajo costo. Sí. Suena repetitivo, ya hemos hablado de esto, pero es que aquí estamos mencionando esto de la línea conservadora de Estados Unidos, que supuestamente era el ala de Donald Trump. La matemática del desastre. Hagan la cuenta con nosotros. Un solo misil interceptor SM-3 cuesta $28 millones. Un Patriot PAC-3, 4 millones, de 3 a 4 millones. Estados Unidos está quemando misiles de millones de dólares para interceptar tecnología iraní infinitamente más barata. Así que The American Conservative es claro. El ciclo de producción de estas armas es de 2 a 3 años. Si la guerra se prolonga, Estados Unidos quedará desnudo ante el mundo. El báculo de caña no solo se rompe, se está consumiendo en el fuego de su propia arrogancia. Y no hay que olvidarnos de los invitados de piedra, China y Rusia. Y es que aquí está el peligro real.
Mientras el sindicato de Epstein, como lo llama Teherán, me gusta esta calificación, sindicato de Epstein, se desgasta en las arenas de Irán, Pekín y Moscú y Pyongyang, observan y cuentan cada misil disparado. La disuasión funciona porque el enemigo cree que tiene munición. Creo que tienes munición. Pero si se dan cuenta de que tus líneas rojas no tienen balas que las respalden, el tablero global cambiará para siempre. La debilidad de Estados Unidos en Oriente Medio es la invitación para un movimiento estratégico en el Pacífico o en Europa del Este. ¿Mm? ¿Saben a qué me refiero, no? A Ucrania, Taiwán, quizás ahora el Báltico también, Alaska. Qué mal cálculo de Donald Trump. El realismo de Tucídides y la caña de Ezequiel. A ver, iniciamos, como les digo, hemos iniciado este lunes con una dosis de realismo puro, ¿verdad? El radar nos muestra que el mundo no solo se rige por leyes internacionales, sino por la ley del fuerte. Como escribió Tucídides hace más de 2000 años, el fuerte hace lo que su poder le permite y el débil sufre lo que su debilidad le impone. Hoy las naciones que han entregado su soberanía a cambio de un paraguas estadounidense están descubriendo la verdad de Ezequiel 29. Pensaron que se apoyaban en un aliado inquebrantable, pero ese aliado es un báculo de caña. Cuando la presión de los drones iraníes aumentó, el báculo se quebró y les hirió el hombro. Estados Unidos ha tenido que autorizar el petróleo ruso para salvarse a sí mismo, dejando a sus aliados en el Golfo expuestos al huracán. Esa trampa de protección, ¿no? Tucídides nos enseñó que las potencias no tienen amigos, solo intereses. Algo que Alexander Dugin ha venido diciendo en el nuevo contexto geopolítico actual, ¿no? No hay amigos, solo intereses. El Washington Post admite que la guerra no derrocará al régimen iraní, pero Washington sigue adelante quemando sus últimas municiones. Patriot. ¿Quién paga el precio? El báculo de caña, las naciones árabes, cuyos centros de datos de Amazon, Microsoft, están en llamas, como dice la escritura. Al apoyarse en ellos, les hicieron flaquear todos sus lomos. La economía de los aliados se desploma mientras el imperio intenta salvar sus propios muebles. La defensa mosaico, la respuesta del débil inteligente, pero fíjense, amigos de Canlajeo, Irán ha leído, yo diría que ha leído a Tucídides, mejor que Occidente. Saben que no pueden ganar en una guerra de fuerza bruta, así que aplican la muerte por 1000 cortes. La defensa mosaico del CGRI es la respuesta del que sabe que el fuerte tiene un punto débil, su billetera. Al saturar el paraguas con drones baratos, han hecho que el báculo de caña de la tecnología estadounidense se hastíe ante los ojos del mundo. Y una reflexión para este lunes. Sed sobrios. La lección de Ezequiel y Tucídides es una sola. No busquen seguridad en la sombra de quien solo te ve como una pieza de sacrificio. Estar atentos, vigilad, porque el báculo de caña se está rompiendo y el fuerte ya está negociando con el oso ruso por petróleo mientras tú sufres el impacto. Todos estamos sufriendo el impacto. Como decía Dostoyevsky, la fuerza está en mirar la verdad a la cara. Y la verdad es que el paraguas tiene goteras de fuego y el báculo ya no sostiene a nadie. Recen por la paz, pero prepárense para la realidad del fuerte. Lo que vemos en la alta geopolítica con el báculo de caña de Ezequiel no es más que reflejo a gran escala de la miseria que encontramos entre las relaciones personales. Sí, es esa amistad de transacción. Mientras eres el roble que da sombra, el báculo que sostiene la fiesta, todos se apoyan en ti, ¿sí? Pero en cuanto la tormenta llega y tú eres el que necesita apoyo, esa caña no solo se quiebra, sino que las astillas te hieren con la traición y el chisme. ¿Sí o no? Es que aquí entramos a la triple dimensión del análisis. En lo personal, es el amigo
que desaparece en la calamidad, ¿no? Es aquel que cuando dejas de serle útil para su estatus o su bolsillo, usa lo que sabe de ti para pisotearte y así justificar tu abandono. En lo político, es lo que estamos viendo hoy con las naciones que albergan bases estadounidenses. Fueron amigos de Washington mientras el dinero fluía, ¿no? Pero hoy que los drones caen en sus ciudades, el amigo estadounidense, perdón, está más preocupado por salvar su bolsa que por proteger el hombro de quien le sirvió de apoyo. Es la sentencia de Dostoyevsky, ¿no? Como decía el maestro ruso, ¿no? El hombre se ha acostumbrado a todo y el canalla más que nadie. ¿Mm? El hombre se ha acostumbrado a todo y el canalla más que nadie. El amigo por conveniencia es ese canalla que se acostumbra a tu generosidad, pero se vuelve un extraño ante tu tragedia. Esto lo vemos en la geopolítica, pero lo sufrimos en la vida diaria. ¿Quién no ha tenido un amigo por conveniencia? Ese que está ahí mientras tú pones el hombro, mientras pones las tapas, mientras pagas las rondas, mientras tú participas sin miserias, mientras que tu categoría lo eleva a él. Pero en cuanto caes en la calamidad, no solo se olvidan de ti, sino que se convierten en tus peores críticos para limpiar su propia conciencia de haberte abandonado. Hoy las naciones del Golfo están descubriendo que el amigo del norte era de esos. El báculo de caña de Ezequiel es el amigo que se quiebra cuando más peso le pones. Y al romperse, te clava la astilla de la traición. Así que sé sobrios y velad. No pongan su esperanza en báculos de caña que terminan hiriendo la mano de quien los sostiene. El león rugiente de 1 de Pedro 5:8 está buscando a quien devorar en medio del caos. Pero el centinela, que conoce la historia y la palabra, no puede ser engañado. Recen por la paz. Pero mantengan el radar encendido. El fuerte seguirá haciendo lo que puede, pero nosotros seguiremos haciendo lo que debemos vigilar. Nos vemos en el segundo video sobre la situación en Ucrania. Así que la guardia continúa, como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Chao, chao.